Bueno, hoy vamos a hablar de cómo nos miramos, cómo nos mira la gente, cómo miramos a los demás. Y seguramente ustedes están de acuerdo conmigo en que existen muchísimos factores que determinan la forma como nos miramos a nosotros mismos y cómo nos ven las otras personas. Muchas veces que no coinciden. Algunos nos ven de una manera, otros de otra manera, y cuando hablan de nosotros dicen, no, pero ese no es, ¿no? Ese no es esa persona, esa es otra persona. Depende de muchas cosas, ¿no? Cada uno tiene sus propios lentes o gafas para ver a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos hecho la idea de una persona, pero cuando la conocemos, decíamos, no, yo no me imaginé que usted fuera así. Bueno, si es que lo decimos, porque yo no pensé que era así. O la vemos de pronto como muy odiosa, y cuando tratamos con una persona la vemos como tan dulce, decimos, no me imaginaba eso. O al contrario, vemos a alguien tan meloso, ¿cierto? Tan cariñoso, y cuando la conocemos, no, pero esta persona sí, como que no es como yo pensaba. Eso pasa muchísimas veces, como que estamos equivocados de esa manera. Las apariencias engañan, decimos, ¿no? Yo vi una persona de tal manera, pero ahorita que al tener más intimidad con ella, como que no. Y sucede así con muchas personas. Así como miramos a los demás también nos ven a nosotros de esa manera. Y juzgamos a primera vista. Estaba acordándome estos días de una cosa de esas que circulan por ahí en las redes, que decía, hablando de esto, de cómo la gente nos ve, decía, yo quisiera tener la plata que mis hijos creen que tengo. Decía, quisiera ser tan bonito como mi mamá piensa que soy yo de bonito. Y decía, y quisiera tener las novias que mi mujer cree que tengo. Eso sucede, ¿no? Nos ven de diferente manera, nosotros vemos, ¿no? Aunque solemos decir que a nosotros no nos importa lo que la gente piense de los demás, de nosotros mismos, que no nos importa lo que nos vean, que eso nos tiene sin cuidado. La verdad es que probablemente en alguna circunstancia nos hemos preguntado cómo nos ve la gente, qué piensan de mí. Porque nosotros tenemos un concepto de nosotros. Y como vamos a ver ahora, a veces ese concepto no es como tan acertado. Porque nosotros a veces somos o muy benévolos con nosotros, o a veces somos demasiado severos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál será la imagen que tienen los demás de mí, de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? Del mismo modo nos preocupamos por proyectar una imagen buena. La idea es mostrar lo mejor. Siempre alguien decía, el noviazgo usted muestra lo mejor, ¿cierto? Porque lo que no se muestra no se vende. Pero usted trate de esconderlo aquello que no es bueno, porque si no de pronto no consigue nada, ¿no? Pero siempre tratamos de proyectar una buena imagen para que la gente tenga un buen concepto de nosotros, ¿no? Que nos identifiquen y que tengan un concepto favorable acerca de nosotros. Y sería muy extraño que alguien, aunque suele suceder, conscientemente hiciera algo o cosas para que las personas piensen mal de ella. Claro, yo pensaba al escribir esta frase que los que hacen mal, ellos son conscientes que hacen mal. Y la gente dice, ¿viste cómo es de malo? Y ellos dicen, yo soy malo, malísimo. ¿Y se creen eso? Y pues, ¿por qué? Pero más, quiere que los identifiquen así, pero es más por como quererse mostrar como alguien duro, ¿no? Hoy vamos a hablar entonces, independientemente de la imagen que la gente tenga de usted o tenga de nosotros, acerca de nosotros, o de la forma como nosotros nos miramos, hoy vamos a considerar algo muy importante, una forma diferente de mirarnos. Y es como el Señor nos mira, diferente a como nos vemos nosotros y a como nos ven las personas. Hay un texto, ustedes lo deben haber leído muchísimas veces, yo también, pero hubo un detalle, una bobada que me enganchó con este pasaje, y ya les voy a decir por qué. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, dice así el versículo 9, Mateo 9:9. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los santos los que necesitan médico, sino los enfermos.
Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A ver, ¿quién puede resumir en una frase qué es lo que dice el texto? A ver, Iván, Zuli y los que están ahí. ¿Qué dice en resumen? ¿De qué está hablando ahí? Que sí, que misericordia. ¿Qué más? Que vino por los pecadores, ¿cierto? Por los enfermos, por los pecadores, ¿cierto? ¿Quién está hablando ahí? No, pero ¿quién está haciendo el relato? ¿Y de quién está hablando Mateo? ¿De quién está hablando Mateo? De él mismo. Yo les digo, ese es el detalle y la bobada que yo nunca había caído en cuenta de que Mateo está hablando de él mismo. Él está narrando lo que la gente dice de él. ¿Qué dice la gente de él? Que es un pecador, ¿no? No sé si, creo que José tiene la nueva traducción viviente. ¿Qué dice ahí? La gente dice, ¿por qué su maestro se sienta a comer con esa escoria? Le dicen. Imagínense ustedes. Mateo está hablando de él mismo. Y después habla de cómo Jesús habla de él mismo. Y es impresionante. Yo nunca, la verdad, como digo, es un detalle que a veces uno le pasa. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Y Mateo, a diferencia de los demás evangelistas, porque bueno, Juan habla de esto en algún momento cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a él, ¿se acuerdan? Pero Mateo está hablando de él mismo, de cómo Jesús se acerca y lo invita y lo llama, y cómo lo veían los demás, que vamos a ver ahora, y cómo se veía él y cómo lo define Jesús, que es lo que quiero que veamos esto, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención de este pasaje, que tiene un paralelo en Marcos y en Lucas, que los animo a que lo lean porque nos da unos detallitos más de esto. En Juan obviamente no está porque no es de los que llamamos sinópticos, pero aquí en Mateo, Marcos y Lucas está, y están hablando de lo mismo. Pero aquí Mateo relata la manera como tuvo un encuentro con Jesús. Mateo tenía claro cómo lo veían los fariseos. ¿Vieron lo que porque él dice ahí, era un Mateo, está hablando de él, ¿no? Y decían los fariseos, ¿por qué su maestro se sienta con esos pecadores, con esa escoria? Dice la nueva traducción viviente, ¿no? ¿Cómo lo veían sus paisanos? Y a quienes les cobraba los impuestos para los romanos. Y también se preocupa de ver de la forma como se vea a sí mismo, y vamos a ver cómo mantenía él esa imagen que quería proyectar con los demás. Pero Mateo va a descubrir, y ahí es lo que quiero que lleguemos ahora más adelante, una forma diferente de mirarse o de mirarme. Como yo debo mirarme y como Jesús me mira. Por ahí estaba viendo un librito que tenemos en casa que dice, mírate como Jesús te ve. O mírate como Jesús te mira. Muy interesante, ¿no? Y un encuentro con Jesús, déjenme decirles, como el de Mateo, seguramente transformará nuestra vida para siempre como le pasó a él. Un encuentro con Jesús hará que ese concepto que tienes de ti cambie, tiene que cambiar. Ahora, que la gente cambie el concepto que tiene de tu vida va a ser difícil, pero eso no importa. Porque finalmente lo que importa es lo que Jesús piensa de nosotros. Eso es lo fundamental, ¿no? Y eso sucede con nosotros también, como Mateo, ¿no? Aunque digamos que no nos importa cómo nos ven los demás, aquí Mateo dice cómo lo veían los demás. O negar que realmente somos o cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque otra vez uno se cree eso, como decir, no, yo me creo que mi mamá dice que soy el lindo y yo me la creo, ¿cierto? O cosas como esas, ¿no? O de pronto negar que somos o cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Porque descubrir cómo nos mira Jesús, como decía ahora, va a transformar nuestra vida. Y creo que ese es un punto donde muchos nos quedamos ahí trabados. Aún en la vida cristiana, porque seguimos viéndonos como los demás nos ven y aún creyendo que somos lo que nosotros creemos que somos. Pero ¿quién se conoce mejor a sí mismo que uno mismo? No es cierto. Recuerdo un texto por allá en el Levítico, creo que eso en Números, cuando el Señor le dice a los israelitas cuando salen al desierto, póngase unas túnicas y póngale unos bordes azules para que se acuerden quiénes son ustedes, dice. Porque ustedes se dejan llevar por su corazón que es malvado. Dice, no, malvado yo no, malvadito digamos, habrá otros que son más malvados que yo. ¿No? Pero transformará la vida.
Cuando nosotros nos conocemos, cuando nos vemos como Jesús nos ve, vamos a cambiar nuestra vida. Es algo que debemos recordar día tras día para conocerlo a Él y lo que Él planea para nosotros, como vamos a ver. Veamos primero cómo me ven, cómo vieron a Mateo, cómo nos ve la gente. Otra vez, hay gente que le dice, no, usted es buena persona, usted es buena gente, pero por dentro están diciendo, no, es que le dijera lo que es esta persona. Pero dejémonos guiar por Mateo. Aunque no todos expresamos lo que vemos en los demás, ¿no? Uno no le dice, y qué bueno que todo el mundo no le dice a uno como lo ve, ¿no? Que sería terrible. Algunos son a veces como muy directos. Y yo estaba pensando estos días que yo le digo a personas en chiste cosas, ¿no? De que si se peinó y todo, y decía, yo eso no lo debo hacer, porque yo no sé que la persona cómo se va a sentir. Y en chiste, ¿no? Uy, te voy diferente. Ah, es que hoy te peinaste, le digo algo. Uy, que después dije, ¿cómo soy de bruto? ¿Cómo hago eso? ¿En serio? No, eso no lo puedo hacer, ¿no? Y aunque no todos expresamos lo que vemos en los demás, y aunque no lo vemos todo, sino de pronto superficialmente, las personas nos miran más de lo que nosotros creemos. Quizás muchos que vienen de Bogotá siempre, o los que vienen de Bogotá dicen, allá nadie mira a nadie, allá todo el mundo anda así. Cuando llegamos a ciudades pequeñas como Cali o como Medellín, como nos pasó cuando fuimos a estudiar al seminario, nos llamaba la atención que la gente nos miraba muchísimo, decíamos, porque es que en Bogotá no nos miran así. La gente nos mira más de lo que nosotros nos damos cuenta. Tengámoslo cierto. Ahora, que no nos lo digan es otra cosa, pero cuando nos miran más, eso sí. Y claro, cuando usted mira a alguien, ¿usted qué va haciendo con esa persona? ¿Lo va juzgando? ¿Lo va acá a la fila? Esa palabra buenísima. Lo escanean, ¿cierto? Lo califican, lo juzgan, lo encasillan y nos encasillamos unos a otros. En el tiempo de Jesús pasaba exactamente lo mismo. Díganme ustedes si alcanzan a recordar el pasaje, o los que tienen la Biblia ahí, ¿cómo veían a Mateo? Como un curador dispuesto, y que es algo muy elegante, un puesto muy... ¿Para quién? Un miserable, ¿cierto? Tenía mucha plata, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, eso lo pensaba... Eso no es lo que es más adelante. Esta gente no pensaba que era que la posición de este. ¿Cómo era que decía tu Biblia, José Aníbal? Mala fama como una escoria. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Por qué su maestro se sienta con una escoria de esas? Imagínense. Mateo fue quizás, otra de las reflexiones que me salieron de esto es quizás el discípulo más resistido por todos. ¿Ustedes se imaginan que Jesús va a hacer todo un proyecto del reino de Dios y más llama a unos, ¿no? Unos pescadores humildes, pues un poquito incrédulos, ¿cierto? Llama a otro que es un celote, que ese es como de extrema izquierda, pero de alguna manera en un pueblo como este dice, a eso lo aceptaban más, pero cuando les meten en el grupo a este tipo, a Mateo, al cobrador de impuestos. Ahora, lo increíble es que en el Evangelio nunca encontramos qué pasó entre ellos. Bueno, de hecho de Mateo no se dice que trató de aprovecharse de eso. Los hijos de Zebedeo, que eran pescadores, esos sí fueron los que dijeron, Señor, ¿será que en tu reino nos puedes dar un puestico mejor a nosotros que a los demás? Pero de resto, mira, si les pregunto, ¿cuál era el peor de los discípulos? No. ¿Quién manejaba la plata? ¿En quién más confiaba Jesús? En Judas. Porque Judas manejaba la plata. Y no solamente eso. ¿Se recuerdan cuando están en la cena? Dice, aquel que me va a entregar, ¿qué va a hacer? Moja su pan en mi plato. ¿Saben qué significa eso? Muchísima intimidad. Mucha. Nadie mete en el plato, a mi esposa o yo metemos el pan en el plato del otro. Pero nadie más. El peor de todos los discípulos, si lo vemos nosotros aquí, ¿saben quién era? Mateo. Mateo era el peor. Pero piensen, es como si nos meten aquí a un político corrupto, esos que sabemos que es ladrón, y dice, no, pues es que este man, cuídense los bolsillos porque este era el peor de todos. Ayer escuché una conferencia de alguien que mencionaba precisamente esto, cómo Jesús en medio de una sociedad tan polarizada como esta, como la nuestra, pudo tener a uno de extrema izquierda y a uno de extrema derecha ahí. ¿Cómo Jesús manejó eso?
Y la conclusión a la que llegaba la persona que estaba en la conferencia dijo, es porque el principal no eran ellos, el principal era Jesús. Nosotros nos vamos pensando en aquel que piensa diferente de mí y lo juzgamos, lo rechazamos, pero nos olvidamos que ese finalmente no importa, lo que importa es Jesús. Interesante eso, ¿no? Bueno, digo, estos son unos detalles que, ¿cuántas veces no hemos leído esto? Pero esta reflexión yo les confieso, nunca la había hecho. Mateo era el peor de todos, odiado por todos, resistido no por los apóstoles, por todos los israelitas. Porque este man era el que le sacaba la plata para dársela ¿a quién? Al imperio. Y escuché a alguien que decía que lo que hacía él era que él le pagaba al imperio lo que el imperio le pedía, una cuota que le pedía. ¿Y cómo recuperaba eso? Ahogando a los israelitas. Y él no se medía, no, es que voy a pedirle exactamente lo que le di al imperio. Ay, ¿cómo no? Él les pedía muchísimo más, mucho, mucho más. Este hombre entonces era el más resistido de todos, ¿no? De entrada, Mateo no solo es odiado por los fariseos o por los judíos, consideraban a los publicanos lo peor de lo peor, vendidos, traidores, cobradores, ladrones también, porque obviamente los ahorcaba para cobrar los impuestos, ¿no? Vendidos al imperio. Y como les decía, no quedó registrado en el Evangelio ninguna experiencia, digamos, de rechazo hacia Mateo. Ahora, ¿por qué? No sé, pero ahí está. Y él es un evangelista, el evangelio más largo es el de Mateo. Ni Marcos estuvo con Jesús, ni Lucas tampoco, Juan sí, pero fueron los únicos dos. Pero él no se dice nada más sino esto. Y lo lindo es cómo él relata esto, ¿no? Él mismo hablando de cómo se encontró con Jesús y todo lo que pasó allí. Ahora, imaginémonos, como decía ahora, cómo era esa convivencia de 3 años de estos tipos con este cobrador de impuestos. Imagínense ustedes el político más corrupto que ustedes conocen. Y aquí andando con ustedes, durmiendo y comiendo 3 años con ustedes. Tremendo eso, ¿no? Traidor, pecador, ladrón. Mateo, como a todos los publicanos, los consideraban como seres despreciables, como dice la Nueva Traducción Viviente, traidores, escoria, todos ellos, ¿no? Porque, otra vez, ahorcaban al pueblo con los... Y además de eso se enriquecían. Porque vamos a ver ahora cómo es que se enriquecen. Porque dice que están sentados a la mesa en la casa de Mateo, en un gran banquete. Y él invita, o sea que, como decía alguien por ahí, tenía plática el hombre. Y obvio, si está quitándole los impuestos a la gente es así, ¿no? Era visto como una escoria, un ser despreciable al que los santos que se creían buenos no se atrevían a sentarse a la mesa para contaminarse con eso. ¿No se acuerdan que hace un poquito escuchamos a alguien que decía, yo con ese no me siento a la mesa? ¿Se acuerdan que escuchamos hace poco, unos meses por acá? Y están sentados a la mesa otra vez ahí. No, yo, Señor, con ese no, ni siquiera me puedo sentar a la mesa. Y ellos, no es que no puedo sentar a la mesa con ese traidor, ¿no? Sentarme a la mesa con ese para contaminarme. No, o para ser confundido con él, no de ninguna manera. Probablemente, creo yo también, que otros, aunque lo juzgan, lo miran con envidia. Porque Mateo, que es un hombre con dinero, puede hacer cosas que uno quisiera hacer. ¿Cuántos no ven ustedes a esa gente que tenía una fortuna mala vida? Y uno los ve, todos los lujos que se dan y todo eso, y uno dice, uy, qué miserable. Así, dice, ay, ¿cuánto no quisiera yo tener ese carro? ¿O no? ¿Cuánto no quisiera poder viajar como este man viaja? Yo sé que la plata la llevo mal. Y seguramente mucha gente le tenía envidia a él. Con toda seguridad le tenían envidia. Por la riqueza que tenía y por todo lo que él podía hacer, que no lo podía hacer ningún otro. Podría hacer banquetes que nadie podía hacer. Y me pregunto, ¿cómo nos miramos nosotros unos a otros? ¿Cómo miras tú a los demás? ¿Cómo los vas juzgando? ¿Cómo los vas escaneando? ¿Cómo los vas encasillando a esas personas? Tal vez con reserva, siendo guiados por nuestros prejuicios, con envidia, seguro que sí, con lástima. Ahora, yo no creo que a Mateo le tuvieran lástima, le tuvieran rabia, pero rabia de verdad. Nos vemos mejores unos que otros,
Uno ve a alguien y como que se siente mejor que otro. Les cuento que cuando uno va a reuniones de pastores, la primera pregunta que le hacen a uno es, ¿y dónde es tu iglesia? Ah, ¿y cuánta gente tienes? Ya, esa pregunta te escaneó, ya te escalafonó, ¿no? Así somos. O tal vez nos miramos como indiferentes unos a otros, ni nos miramos, ¿cierto? Escuché a alguien que estando en España, de viaje, en vacaciones, de pronto vio en un pueblo a un hombre con un gallo muy bonito. Y entonces él le pidió a esta persona que si le podía tomar una foto a él con su gallo, que le pareció muy llamativa la imagen de esto. Y el señor le dijo, claro. Y entonces pues le dice el señor, bueno, gracias por dejarnos pues tomar la foto. Y el que estaba con el gallo le dice, no, gracias a usted. Gracias por mirarnos, le dice el hombre. Interesante, ¿no? ¿Cuántos a veces nos miramos unos a otros? Somos indiferentes. Pero así es como la gente nos ve. Y ustedes seguramente están imaginando cómo nos ve la gente. Ahora, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo se veía Mateo? Que sí toca como extrapolarlo un poquitico porque no está tan claro, pero vamos a ver, ¿no? Algunos diríamos que la forma más exacta como cada uno nos vemos es como nos vemos a nosotros mismos, pero vuelvo y le digo, eso no es tan cierto, porque a veces somos demasiado benévolos o a veces somos demasiado severos con nosotros. Creemos que en el secreto, y ahí viene lo interesante, dice por allá un proverbio que dice, así como usted es en el secreto o lo que hay en su mente, ese es usted, literal, ese es usted. Y imagínese todo lo que viene a su mente, ¿cierto? Y todo lo que usted piensa, dice, ese es usted. Y uno dice, ¿en serio? Es que si mis pensamientos pasaran a una pantalla, qué vergüenza. Bueno, eso somos nosotros, ¿no? Creemos que en el secreto interiormente nos conocemos tan bien que nosotros mismos nos podemos incluso autoengañar, ¿no? No, yo sí soy esto, ¿cierto? Soy lo mejor. Tenemos un muy buen concepto de nosotros mismos. Y la verdad es que muchas veces escuchamos personas hablar de nosotros mismos y nos aterramos cuando escuchamos a alguien que habla de sí mismo. ¿Les ha pasado a ustedes que escuchan a alguien que habla de sí mismo y uno se dice, y este man se la cree, ¿no? Que eso hablan tan bien de ellos. A mí no digo que me molesta, pero me causa mucha curiosidad. No, es que yo sí no, yo eso no, yo no, nunca. Como que me parece que no es como tan cierto, ¿no? Y hay gente que se dice las cosas y se las cree ellos mismos, ¿no? No, yo soy así y se las creen, ¿no? Cuando de pronto evidentemente muestran otras cosas. Ahora, veamos entonces de Mateo. ¿Cómo se vería Mateo aquí? Alguien dijo composición, ¿cierto? ¿Qué más dijeron de Mateo? ¿Cómo se vería él mismo? Justo quizás, ¿cierto? Con poder, ¿cierto? ¿Sería que se sentiría como un hombre exitoso? No, él. ¿Cómo se vería él? Él. Un hombre exitoso, ¿cierto? ¿Perdón? Privilegiado, sí. ¿Qué más creen usted que vería él de él mismo, no? Rico, ¿cómo? Vamos a ver por qué no. Ahora, imagínense usted, si es un cobrador de impuestos, ¿qué podemos pensar de un cobrador de impuestos? ¿Perdón? No, otra vez. Él, ¿cierto? Sí. Que tiene dinero, sí. ¿Y eso qué quiere decir, Mónica? Que es un tipo inteligente. No todo el mundo sabía leer y escribir en aquella época. Y pues déjenme decirles, para llevar cuentas uno tiene que saber algo de eso, ¿no? Era un tipo inteligente. Seguramente, ¿no? Un tipo astuto. Era, obviamente, a alguien. Si a usted, Mateo es un hombre que le dicen que ese man es escoria, es un pecador. ¿A él le importaba lo que la gente decía de él? Nada. O si no, lo había dejado hacer hace mucho tiempo, ¿no? No le importa lo que la gente diga de él. Miren cómo se va viendo él, ¿no? Y aquí viene lo interesante que alguien decía de la vergüenza. Puede ser que sí sentía vergüenza y también hay, pero ¿con quién estaba Mateo? Con otros iguales que él. Cuando alguien es así, ¿qué hace? Se rodea de gente igual que él. ¿Para qué? Para sentirse protegido, para estar tranquilo, para sentirse seguro. Y aprobado, claro. Seguramente entre ellos también hablaban de cuánto ha recaudado usted y habría competencia entre ellos. Y dice, había muchos pecadores, muchos publicanos. Y él tiene una imagen y se rodea de otros publicanos como él, porque eso le brinda seguridad.
Tal vez se veía como alguien orgulloso, otra vez porque puede hacer cosas que otro, invitar a Jesús y a sus discípulos y otro poco de gente. ¿Quién puede hacer eso? Esa gente era pobre normalmente. Él sí. Imagínense, lo invitó a un banquete a la casa de Jesús. Pero sucede algo que deja ver que interiormente no se ve tan bien como parece. Este es el cuadro de alguien como muchos de nosotros. Mostramos lo mejor, nos sentimos exitosos, bien, en paz, prósperos, seguros, inteligentes, como todos decimos, no, es que yo sí soy esto, y escucha a la gente cuando dicen las cosas, ¿no? Pero lo que sucede, y quizás está el texto ahí, en Lucas capítulo 5, versículo 28, cuando Jesús viene a Mateo y le dice, sígueme, noten lo que sucede. Dice que Lucas que Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo lo que le da seguridad, lo que le da éxito, lo que lo define, todo, dice, dejándolo todo, le siguió. Ahora, díganme ustedes, ¿quién deja todo? Ahora, imaginen todo lo que es este hombre. Quizá tanto decidido no, muy necesitado. Uno pensaría, por ejemplo, que Mateo todo esto le daba sentido. ¿El sentido de vida cuál es? Tener riqueza, hacer un trabajo, ese es el sentido de mi vida. Pero cuando viene alguien, como Jesús le dice, sígueme. Ahora, ¿quién sabe qué más habrá escuchado de Jesús? Pero cuando tú decides dejarlo todo para seguirlo, tú encuentras que nada de lo que tienes te da sentido de vida y necesitas encontrar que alguien le dé sentido a tu vida. Déjalo todo para seguir a alguien que hasta ahora estoy conociendo, a alguien que no me ofrece nada y que más adelante me va a tocar morir por él. Por favor, hay un vacío tremendo en la vida de este hombre. Algo le faltaba a esa perfecta imagen que tenía Mateo, o la imagen que proyectaba, ¿no? Por eso le digo que me fascinó mucho esto. No había pensado cómo Mateo habla de él mismo ahí, ¿no? ¿Cómo es que alguien con todo lo que tiene, imagínense, yo creo que todo el mundo lo envidiaba con riqueza, con poder, con posición, con privilegios, inteligente, decide entrar en una aventura, dejarlo todo para seguir a alguien que no le ofrece nada y con quien todo va a ser una incertidumbre total? No creo que Mateo hubiera decidido dejarlo todo para seguir a Jesús por pura curiosidad. No creo. A Mateo que le faltaba. Y por eso dice, y me gusta porque Mateo el texto de Mateo no lo dice, pero Lucas dice, dejándolo todo, le siguió. Todo. Ahora, y aquí es una pregunta que quiero que ustedes se hagan porque la vamos a reflexionar al final. ¿Qué te falta a ti para seguir a Jesús? Porque hay cosas que hemos dejado por Jesús, pero hay cosas que quizás no. Algún hábito, algún vicio, alguna amistad, algún lugar. ¿Qué te falta? Porque cuando dice, el Evangelio dice que lo dejó todo, es todo. Absolutamente todo, ¿no? Mateo se veía alguien con mucha necesidad. Aquí uno descubre que es alguien que tiene mucha necesidad. Muchos vacíos, quizás temores. Ahora, recuerden esto, él está rodeado de otros como él, que le dan seguridad, que está tranquilo, que se adulan unos a otros. Entonces lo que la gente dice de él le importa 5. Pero en el fondo seguramente tiene temores. Probablemente ser cobrador de impuestos no le daba sentido a su vida, como decía ahora, ¿no? Porque eso que le daba seguro a él, la riqueza, la profesión, eso que nos da seguridad, los títulos que te dan a ti, el conocimiento que tú tienes, tu apariencia, tu belleza, tu éxito, tu reconocimiento, tus influencias, tu vida llena de tantas cosas, quizás carece de sentido. Y tú necesitas, como Mateo, de alguien como Jesús, que te desafíe a dejarlo todo para seguirlo a Él y entrar en la aventura de que Él dé sentido a nuestra vida. Ahora viene lo más bonito. ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Cómo me mira Jesús? ¿Cómo lo mira, no? Ahora, una cosa es cómo Mateo se ve, que ya hemos descubierto algo de eso, ¿no? Otra es cómo los demás lo miran, cómo te miran a ti. Que eso no es tan exacto, ¿no? Pero lo más importante es cómo te mira Jesús.
En Jesús, Mateo, como nosotros, encontraremos una forma diferente de mirarnos. Y no solamente de mirarnos a nosotros mismos, sino de mirar a los demás. Recuerden, Jesús no ve a los demás como nosotros los vemos. Nosotros seguimos viéndolo otra vez, encasillándolos, escaneándolos, encasillándolos y juzgándolos. No, Jesús los ve de una manera diferente. Jesús mira, como le dijo el Señor a Samuel el profeta, ¿no? Cuando fue a escoger a David, no mires la apariencia, porque el Señor no mira lo que los demás ven. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Y el Señor, Jesús, mira aquí a él, ¿no? Jesús lo mira y ve algo que nadie puede ver, absolutamente nadie puede ver, ni siquiera tú mismo. Mateo no había visto eso, como lo vamos a ver ahora. El Señor mira en tu vida algo que tú no puedes ver, pero Él sí lo sabe. Y eso es muy bonito, ¿no? Jesús mira el corazón. Porque claro, uno a primera vista, de pronto cuando dice el Señor me mira a mí, en serio me ve mis pensamientos y mi corazón, y yo siempre digo, y Señor, perdóname, Señor, qué vergüenza contigo, Señor. Pero es cuando el Señor dice, pero es que a mí me interesa la misericordia, no te preocupes por eso. Jesús lo mira con misericordia. Por eso les dice, me gustó eso, aprendan el significado de lo que es misericordia. Que no quiero sacrificio, le dice, sino que quiero misericordia. Esta gente es una comunidad, dicen los fariseos, estaban acostumbrados a medir todo por los sacrificios, ¿no? Y claro, cada uno daba sacrificios buenos, pero Jesús dice, yo lo que quiero es misericordia y no sacrificio. A los ojos de los fariseos y religiosos eran más importantes los sacrificios que la misericordia hacia las personas. Jesús mira a Mateo de una manera diferente. Aquí volvemos a lo mismo. Cuéntenme ustedes, ¿qué descubren de cómo mira Jesús a Mateo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Con amor? ¿Perdón? Tengo la imagen, Clarita, muy interesante, es muy interesante. Pero ahí dice, yo vine a buscar, ¿a quiénes? Al que está perdido, ¿cierto? Lo ve como alguien perdido. Está mal el hombre, está perdido, ¿no? ¿Es un qué? Un pecador. No es un pecadorcito, ¿no? No, es un pecador, ¿no? Jesús dice que él sabe. Ajá. Ajá, sí. Jesús vino a buscar y a llamar a los que están perdidos. Lo mira y aquí viene lo interesante. ¿No lo han dicho ustedes? Cuando le dicen, ¿por qué su maestro se sienta con pecadores y publicanos? ¿Qué dice Jesús? Que no, ¿cómo? El Señor dice, los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Jesús lo ve como alguien que está mal, que está enfermo y viene a sanarlo. Tremendo eso, ¿no? Como alguien enfermo que necesita ser sanado. Jesús no tuvo en cuenta nada de lo que Mateo miraba en sí mismo y de los que lo juzgaban tampoco. Él mira lo que nadie puede ver. Pero quizás lo más importante, como lo dijo Claudita allí, es que a pesar de todo lo que veían en Mateo y lo que él mismo proyectaba hacia los demás, Jesús lo mira como alguien útil para su obra, para sus planes. Ahora, quiero que noten esto lo voy a decir con cuidado porque a veces, ¿usted ha visto a alguien como un enfermo, un pecador como un enfermo? ¿Seguro? Muchas veces nosotros en el trabajo que hacemos con parejas, después de charlar, claro, cuando hay una falta, por infidelidad o cosas, el dolor es grandísimo y interiormente duele mucho y a la gente le cuesta perdonar. Hay momentos donde nos hemos arriesgado, yo me arriesgo a decirle a la persona, porque nada funciona, ni que lo perdone, ni nada, que no, que es que tengo una rabia, que quiero hacer lo mismo que él hizo, lo que sea, ¿no? Y en muchas oportunidades le he dicho, ¿por qué no lo ves como un enfermo? Míralo como alguien, como un enfermo que necesita ayuda. Que ese hombre fue infiel con usted y le ha hecho sufrir, véalo como un enfermo a quien Dios ha puesto en su vida para ayudarlo. Claro, cuando el corazón ha sido dolido es muy difícil. Pero es una posibilidad. Porque cuando uno dice, véalo como un enfermo, le está diciendo, no lo vea como alguien que está en contra suya. Véalo como alguien a quien usted se pueda poner a su lado para ayudarlo a salir de eso. ¿Sí me hago entender? Ahora, eso es un riesgo, ¿no? Porque alguien dirá, listo, yo voy a hacer eso, voy a
como decimos aquí, a darme la pela y voy a superar este dolor que tengo de la infidelidad y todo eso, y voy a verlo como un enfermo, ¿cierto? Y resulta que el otro vuelve a ser infiel y dice, es que yo soy enfermito. ¿O no? ¿Y dónde está el enfermito? No, con otra vieja. ¿Y dónde está el enfermito? No, mirando pornografía. ¿Y el enfermito dónde está? No, robando de la plata. Esa es parte del riesgo, les digo. Pero si ustedes están de acuerdo conmigo, literal lo que Jesús está haciendo es eso. Véalo como alguien enfermo que necesita ser sanado. Claro, otra vez. El problema es cuando ha sido algo que me involucra a mí y que me ha hecho dolor a mí, duele mucho. Y claro, muchos se quedan con el dolor y la rabia de lo que le hicieron. Y claro, es inevitable que lo tomen personal porque es así. Pero cuando tú lo ves como alguien que está enfermo, que necesita ayuda, tú lo vas a hacer con misericordia y lo puedes ayudar. Y seguro que el Señor te va a respaldar. Claro, vuelvo y digo, ahí el otro que se cree enfermito, pues puede aprovecharse de eso, pero eso es parte del riesgo, ¿no? Jesús miró a Mateo como alguien que estaba enfermo. ¿Cuántas veces los 11 se preguntarían, ¿y por qué Jesús llamó a este man? ¿Por qué nos metió a este tipo aquí? Este hombre despreciable, esta escoria de la sociedad. Hoy en día, como decía ahora, nadie elegiría a un traidor o a una escoria de la sociedad como un cobrador de impuestos para un proyecto como el que estaba iniciando Jesús. Alguien que desangra a la nación o a sus compatriotas, nadie lo elegiría. Pero es alguien que está enfermo. Estaba recordando esta mañana a propósito de esto, el libro del pacto matrimonial de John Piper, que dice una expresión que nosotros no la hemos entendido y ojalá que alguno en todo esto decía, si algún cónyuge le dice a otro, no, es que resulta que es que me enamoré de otra persona. Y dice John Piper de una manera muy simple, dice, ¿y cuál es el problema? Ese no es el problema. Que usted esté enamorado de otro y ya no de mí, ese no es el problema. El problema es que usted cumpla el pacto con Dios. El problema es que usted cumpla un pacto que hizo con el Señor. Eso suena elevado, les digo, porque quizás no entran nuestras emociones. No, si alguien me incumplió el pacto y fue infiel, sale, ¿cierto? Vendrá otro o lo que sea, ¿no? Pero aquí dice el Señor, yo vine por los que están enfermos, y Mateo es uno de los que está enfermo. Yo no me imagino si Mateo otra vez, como decía, ya estando con los 12, bueno, él no se robará la plata. Digamos, Judas se robará la plata. ¿Y qué dirían de Judas? Es que está enfermito. Así es. ¿Qué habrían pensado cuando Jesús dijo que Mateo era como todos los publicanos? Ahora, noten esto, ¿cómo me mira Jesús? Y Jesús dice, yo vine, cuando dicen, ustedes, porque su maestro se sienta con pecadores y con ladrones, con la escoria. Y Jesús dice, sí, esos están enfermos. ¿Qué sentiría Mateo cuando Jesús dijo de él eso? ¿No es un pecador? Sí es un pecador. Ahora, él no le escondió esto igual que la samaritana, ¿no? Cuando le dice, 5 maridos has tenido, ¿no? No, sí, son aventuritas. No, igual que este. Sí, es un cobrador de impuestos, un ladrón y traidor. Es un enfermo. ¿Qué sentiría Mateo cuando se creía todo lo que imaginábamos nosotros? Un hombre exitoso, poderoso, ¿cierto? Cuando Jesús, y creo yo que es cuando el Señor le dice, sígueme, y él dice, con este man me la juego, y dejó todo. Nosotros tal vez nos sentimos avergonzados, o nos sentiríamos avergonzados. Imagínense que Jesús dijera a nosotros, que alguien dijera, ¿y qué piensa el Señor de fulano, de nosotros? Y el Señor diría, no, ese es un pecador, ese es una escoria, no, ese es un enfermo. ¿Qué diríamos nosotros? No, Señor, hay peores que yo, ¿cómo así? ¿Qué vas a decir eso de mí? Y eso dijo el Señor de Mateo. Nosotros nos sentiríamos indignados, avergonzados, porque lo dijo públicamente. De Mateo dijo todo eso público, y en mi casa, y en mi mesa. Imagínense, con mis amigos, por favor. No, Señor, pero se te fue la mano, ¿no? Uno diría, Señor, hay peores que yo, enfócate en ellos, no tanto en mí, Señor. Pero Mateo nos enseña que frente a Jesús necesitamos identificarnos totalmente vulnerables y decirle, Señor, yo soy lo que tú dices que yo soy, no te puedo negar.
Eso soy yo. Tú me conoces mejor que yo mismo. ¿Cómo te puedo negar que no soy eso que tú dices de mí? ¿Y saben por qué es importante eso? Cuando nos mostramos vulnerables con Jesús, porque podemos disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para nosotros y de todo lo que ha prometido. Fíjense ustedes, ¿por qué oramos nosotros al Señor y a veces ayunamos? Señor, mira, pero es que dame esto, mira cómo me he portado, Señor. Mira, Señor, todo esto bueno que he hecho. ¿Qué había hecho Mateo bueno? Nada. Y como dijo Claudita, Jesús lo ve como alguien que va a ser útil para sus planes. ¿A un tipo de estos? Increíble, ¿no? Así como Jesús miró a Mateo, nos sigue mirando a nosotros hoy. Y espera que de esa manera nosotros nos miremos unos a otros. Ahora, yo no sé cómo lo seguirían mirando el resto de los publicanos. Seguramente algunos siguieron también, se convirtieron ahí. No sé, los fariseos seguramente dijeron, no, no aceptamos, ellos no creyeron en eso. Los discípulos lucharían por mucho tiempo para poder entablar una conversación con Mateo, no sé, eso es pura especulación, ¿no? Jesús nos mira como seres enfermos, pecadores perdidos a quien Él vino a buscar, a llamar y a enviar. Jesús le da sentido a nuestra vida. Cuando tú mires a alguien a quien has encasillado, a quien has juzgado, míralo como Jesús miró a Mateo. Sí, es un pecador. Puede que pensemos en una escoria, pero alguien a quien Jesús vino a llamar y a buscar, y también para usarlo. Es un texto tremendo, ¿no? Qué lindo, es un pasaje, la verdad, ¿cuántas veces no lo hemos leído? Ahora, no te preocupes por cómo te ven los demás. No te preocupes por eso, ¿no? La imagen que proyectas siempre estará influenciada por la subjetividad de cómo los otros te ven. Una persona puede verte bien hoy porque amaneció bien y te puede ver mal mañana porque te vio mal. Y hay personas que son así volubles, ¿no? Que uno a veces no sabe cómo me va a ver, cómo me va a hablar. Resultó que se levantó con el pie izquierdo y me tocó aguantarme. O es con un cariño que uno dice, wow, ¿cierto? ¿Cómo me ama esta persona? Así somos los seres humanos. Probablemente como Mateo buscaremos mostrar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Proyectar lo mejor de nosotros. De tal manera que tengamos el reconocimiento de la gente y eso eleva nuestra autoestima. Mira cómo me reconocen, cómo me envidian, quizás, ¿no? No, eso tampoco es importante. Seguramente nos esforzaremos por esconder aquello, y eso es obvio, es algo natural, que no queremos que nadie vea. Esa cosita que solo el Señor sabe y no queremos que nadie vea, porque no queremos que lo que nos rodea nos descubra en eso, porque eso nos hacería sentir avergonzados y más bien nos rodeamos como Mateo de aquellos que nos dan seguridad, que son iguales a mí. ¿No tiene eso? Él se rodea de quienes son iguales a él. En Jesús encontramos una manera diferente de mirarnos, nosotros, y de mirarnos unos a otros. Y lo más importante es que busquemos vernos como Jesús nos ve. Busquemos ver al otro como Jesús lo ve. Él mira con misericordia. Es lo que le dice. A mí me interesa que ustedes entiendan la misericordia. Los religiosos dicen, ustedes son expertos en hacer sacrificios. Eso no me importa. Lo que me importa es la misericordia. Que ustedes sean expertos en misericordia. Y aunque te vean como un pecador enfermo, recuerda esto. Él vino por esos. Él vino para buscarlos, para llamarlos, para perdonarlos, para salvarlos, para sanarlos y para enviarlos. Ese es Mateo. Preguntémonos esto. ¿Cómo nos estamos mirando unos a otros? ¿Cómo miras tú a los demás? Por ejemplo, a tus colegas, que uno los ve, no así, pero pronto un poquitico más alto para que te reconozcan más a ti, ¿no? ¿Cómo te miran? ¿Cómo miras a los demás? ¿Cómo te estás mirando a ti mismo? Y ahora eso depende de muchas cosas, ¿no? De cómo nos criaron, ¿no? Porque los padres dicen, no, es que este niño es hermoso, mejor dicho, y uno se cree que es más lindo que todo el resto, ¿no? O al contrario, cuando te han dicho que eres escoria, que eres lo peor, que le embarraste la vida a tus padres, te puedes ver como lo peor. Y nosotros creemos que es así. Siempre me impacta el caso de Jacob, ¿no? Jacob, ¿quién es Jacob? El engañador, el tramposo.
Y cargó eso en su identidad toda la vida, hasta que el Señor dijo, no, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Ya no serás lo que la gente dice de ti, ni lo que tú dices de ti, nadie. Ahora serás lo que Dios dice de ti. Ahora, eso es un trabajo que dura toda la vida. Creer que es así. No solamente convencer a los demás, convencerme a mí mismo de que no soy lo que creo que soy, ni lo que la gente dice que soy, sino que soy lo que Dios dice que soy. Es un trabajo que dura toda la vida. Todos los días, recordar. ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Cómo mira a mí el Señor? Eso determina mucho nuestra vida. Él nos mira con misericordia. Y aunque te veas como un pecador enfermo, Él vino a buscarte para perdonarte, salvarte y para usarte. Jesús espera que nos miremos unos a otros como Él nos ve. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Yo creo que los discípulos aprendieron a ver a Mateo de otra manera, seguro que sí. No hay relato, no sabemos más. Pero lo vieron, pero a ver como alguien igual a ellos, compañero de lucha, ¿no? No importa cómo te vean los demás, recuerda esto, no importa. O cómo te veas a ti mismo. Jesús te mira como alguien que será útil en sus manos. Un hombre como Mateo fue útil para el Señor. Pero aquí viene algo muy importante. Para que Mateo pudiera disfrutar de todo eso, de cómo lo veía Jesús, tuvo que haber dejado todo para seguirle. Y aquí quiero que pensemos en esto. Y vamos a tomar un momentico para orar por eso. ¿Qué te falta? ¿Qué te está faltando dejar para seguir a Jesús? Porque seguramente uno cuando ve un texto de estos dice, uy, tremendo esa historia de Mateo. Yo quisiera poder tener esa relación con Jesús tan estrecha como la tuvieron los 12 y incluidos Mateo. Pero así como Mateo, todos los pescadores igual. Pedro y allá en Lucas 5 dice cuando Jesús les ayuda y viene la pesca esa que llamamos milagrosa y dice, síganme porque ahora serán pescadores de hombres. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Y vuelvo y digo, todo es todo. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta dejar a nosotros? No sé, mi carácter, no sé, ¿qué cosas te hacen falta dejar? Porque esa es la única manera en que encontramos sentido para nuestra vida en Jesús, que podremos vernos como Él nos ve, que podremos ver a los demás como Él los ve, porque seguramente nos falta, habremos dejado cosas, pero nos faltará alguna de esas. Por eso al final del Evangelio de Mateo, este hombre que dejó todo por Jesús, puede decir en el último versículo, he aquí, recordando lo que Jesús le dice, ¿no? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo dijo, yo creo en las palabras que él dijo, que él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y seguramente Mateo, cuando estaba, no recuerdo cómo murió él, pero todos murieron violentamente, pero cuando estaba muriendo él decapitado o en la hoguera, no tengo ni idea, él diría, pero él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento? Yo no sé de todo esto que hemos dicho esta mañana, queda en tu corazón. Pero piensa en aquella cosa, algo que te falta dejar para disfrutar de esa identidad, ese sentido de vida que solamente puedes encontrar en Jesús. ¿Qué te falta? Ahora, si alguien lo tiene claro, dígale, hoy Señor, yo quiero dejar esto, Señor. Quizás tenga que decirle, Señor, yo he arrastrado este pecado, Señor, que me aparta de ti, que me impide disfrutar de la plenitud en ti, Señor. Señor, me ha faltado dejar esa relación, ese lugar, esa forma de ser, esa forma de pensar, eso que miro en las pantallas, Señor. Tú sabes, Señor, ¿qué nos falta? Y desafíanos, Señor, como Mateo y como los demás discípulos, a dejarlo todo para seguirte. Quizás has puesto tu identidad o el sentido de tu vida en los éxitos, en los logros académicos, profesionales, en cuántas cosas. Y crees que eso le da sentido a tu vida.
Pero recuerda cómo te mira Jesús. Y seguramente Él puede ver allí en tu vida, en nuestra vida, ese pecado, eso que tenemos allá oculto, ese odio que cargas, ese rencor con alguien, esa falta de perdón con alguien. Y entrégale al Señor eso y dile: Señor, yo te entrego eso hoy. Yo quiero dejarlo contigo para seguirte, Señor. Y encontrar, Señor, sentido en tu vida. Sentido en mi vida, que tú le des sentido a mi vida. ¿Qué es eso que te falta dejar? Y entrégaselo al Señor. Quizás has vivido tu vida determinado por lo que dijeron de ti, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Que nos marcó lo que decían de nosotros, que éramos malos, que éramos feos, que éramos brutos, que éramos lo peor. Pero hoy tiene que cambiar eso. Y yo quiero que tú le digas: Señor, yo quiero mirarme como tú me miras. Con misericordia. Yo quiero mirarme, Señor, como alguien a quien tú amas, como alguien a quien tú viniste a buscar, por quien te hiciste hombre y dejaste el trono para venir a buscarme a mí nomás, Señor, porque tenías tus ojos puestos en mí y viniste por mí. Aunque no valgo la pena, aunque me han dicho que no valgo la pena, pero tú viniste por mí, diste tu vida por mí. Porque, Señor, aunque yo ni lo creo, pero tú sabes que soy valioso para ti. O quizás como Mateo, creas más de ti de lo que realmente eres. Pero en el fondo, hay algo que falta, y eso te lo está ofreciendo Jesús hoy. Y dile: Señor, dale sentido a mi vida. Tengo todo. Tengo comodidad, tengo recursos, tengo una buena familia, un buen trabajo, pero algo me falta, Señor, algo que le dé sentido a mi vida. Y ese solamente lo encuentras en Jesús. Señor, ayúdanos a mirarnos como tú nos miras, con misericordia. Pero, Señor, yo quiero pedirte también esta mañana, en tu nombre, que nos ayudes a mirarnos unos a otros como tú nos miras. Qué difícil eso, Señor. Seguramente los apóstoles tuvieron que aprender en esos 3 años a verse unos a otros como tú los miraste a todos ellos. Señor, ayúdanos a mirarnos como tú nos miras unos a otros, con ojos de misericordia. Seguramente vemos a otro y lo vemos, Señor, con sospecha, lo vemos, Señor, como pecador, como alguien imperfecto, como alguien que no es digno de nuestros afectos. Pero, Señor, enséñanos que así como nosotros lo vemos a él o a ella, Señor, tú nos viste a nosotros, pero con misericordia. Señor, habrá alguien alguien de los que estamos aquí, ve de esa manera. Alguien que no es digno de nada, alguien que es despreciable, alguien que consideramos una escoria, alguien que nos ha hecho daño, Señor. Aún, Señor, a ese permítenos verlo, como tú dices aquí, como alguien enfermo. Alguien a quien antes que juzgarlo, tú, Señor, quieres que nos pongamos de su lado. Y a pesar de nuestro dolor, Señor, podemos, Señor, ayudarlo a salir de allí donde está. Señor, que esta palabra no pase como cada domingo, sino que de verdad aprendamos a mirarnos como tú nos miras. Todos enfermos, Señor, todos necesitados de tu sanidad, y que necesitamos de alguien que nos sane, alguien que se ponga a nuestro lado. Señor, seguramente aquí hay personas, o allí en casa, o los que escucharán esta grabación, que no han querido, Señor, soltar ese rencor y ese dolor que le produjo esa persona porque les dañó en su vida, pero que puedan verlo como tú lo ves, Señor.
con misericordia, como alguien enfermo, a quien tú, Señor, y solo tú puedes sanar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, tan especial, tan profunda para nosotros. Gracias por Mateo, que relató, Señor, esa experiencia tan increíble en su casa. Y que nos habla a cada uno de nosotros también esta mañana. Te agradecemos, Señor. Sella tu palabra en nuestro corazón. Dios, no permitas que la olvidemos, sino que tú nos sigas hablando a través de ella.